여러분 안녕하십니까? Hola, ¿cómo están? Hoy es nuestra tercera clase del aula de Evangelio. Hoy vamos a estudiar sobre el mundo propio. 여러분 잘 아시다시피 Como ya sabrán, 열왕기하 5장 en Segunda de Reyes capítulo 5 sale la historia del general Naamán. 나만 장군은 El general Naamán 아람 era 지역의 군대 jefe de ejército de Siria. 군대 장관 아무나 되는 것이 아니지 않습니까? No cualquiera llega a ser 별 많이 넣고 jefe de ejército. 장군 되는 것도 아주 어렵지. Especialmente llegar al rango de general es 장군 como 되는 것도 alcanzar una 어렵지만 estrella. 장군 Es muy 되는 difícil. 중에서도 최고 높은 위치에 있는 분이 바로 Y 군대 entre generales, el rango de jefe de ejército es mucho 군대 más 장관입니다. alto. Y el 그래서 general Naaman era jefe de ejército. Era una persona destacada, 남들보다 뭐 월등하게 잘난 그런 mejor que los demás. 사람이었지만 세상적으로 명예도 얻었고 Había logrado 또 la 부도 얻었고 gloria, la riqueza, 또 예쁜 아내도 얻었고 conseguido una 그래서 esposa muy bella. 무엇이 있겠습니까? ¿Qué le faltaba? 아주 훌륭한 사람이고 Era una 세계적으로 persona 인정을 célebre 받춘 그런 분이지 que 않겠습니까? había logrado todo. 그런데 어느 날 hun증병에 Pero un día 걸려가지고 le llega la lepra. 고민하고 있는데 Sufría 집에 작은 hasta que un 병사가 día 들어줬고 su pequeña criada le dice que vaya a ver al profeta Eliseo de Israel. 먼 길을 Así que hace un largo viaje hun증병 낫기 위해서 온 para 것입니다. curarse de la lepra. 그래서 하나님의 신 엘리사께서 Entonces el profeta de Dios Eliseo le dice a Naamán a través de Giesi que se bañara 7 veces en el Jordán. 나만 장군은 Cuando oye esto, el general se enoja y dice, en mi pensamiento yo pensé que iba a poner su mano en el lugar, iba a alzar su mano, iba a orar. Eso pensó. Se enojó y se quería regresar. Entonces decía, en vez de ir a bañarme en el Jordán, en mi país hay Habana y Farfar, ríos mucho más limpios. ¿Para qué tengo que bañarme en el Jordán acá en el pleno desierto? Él estaba lleno de su pensamiento, en mi pensamiento, y esto iba en contra de la palabra de Dios. Señores, Satanás ha creado un mundo en el corazón del hombre ajeno al mundo de Dios. Es el mundo propio en el corazón del hombre. Formó un mundo propio, ya no es guiado por Dios, sino que el hombre vive dentro de su criterio, dentro de su pensamiento. Es deber del hombre ser guiado por la palabra de Dios. Pero el hombre ha dejado ese deber y se deja llevar no por la palabra de Dios, porque Satanás ha creado ese mundo en el corazón del hombre. El hombre cree en su criterio, en su justicia, y para que viva de esta forma, Satanás ha creado este mundo en nosotros. Entonces, ¿cómo se formó este mundo? La Biblia se conforma de 66 libros. Hemos hablado de eso vez pasada. El Antiguo Testamento, 39 libros, y el Nuevo Testamento, 27. Dios es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. En la Biblia, en Génesis capítulo 1, capítulo 2, habla
del reino de los cielos. Es sobre el cielo. Y el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22. Capítulo 21 y 22 habla de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Si se fijan, en Génesis capítulo 1 y 2, comienza con el cielo y luego termina con el cielo en Apocalipsis 21 22. En Génesis 1 y 2, si se fijan, se trata de las obras de Dios. En ese mundo Dios obra, el humano no obra. En Génesis 1 dice, Dios dice, y Dios dijo, sale eso a menudo. La palabra de Dios llega a la tierra una y otra vez y la tierra cambia. ¿No es así? En Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis capítulo 1, versículo 2, sale una tierra que a Dios no le parecía buena. Era desordenada y vacía. Esa tierra que no le parecía bien a Dios se cambió a una buena tierra. Vemos el cambio. En Génesis 1, la palabra de Dios llega y toca el huerto de Edén y cambia el lugar de manera increíble. Un mundo en donde solo obra Dios. No se ve la obra del hombre. Igual es en Génesis capítulo 2. En el capítulo 2 dice Jehová Dios. Jehová Dios. Sale esta palabra muchas veces. En Génesis 2 Dios obra. En Génesis 2 ya aparece Adán. Entonces, Dios y Adán, esa relación. ¿Cómo era su relación? Cuando Dios guiaba a Adán, Adán era guiado. Él recibía la palabra de Dios tal cual. Recibía su palabra tal cual. Adán no tenía su propia razón. No se introducía su criterio. No tenía cabida su experiencia. Adán reaccionaba a la palabra de Dios y nada más. Era constantemente guiado por Dios. En Génesis 2, Dios y Adán están conectados de corazón a corazón. Son uno solo. La palabra Shin es una combinación de pion de persona y palabra on. Cuando el hombre y la palabra de Dios son uno, cuando están unidos, esa es la fe, es creer. El hombre, cuando está afinado con la palabra de Dios. En Génesis 2, el hombre, cuando está hecho uno, afinado en sintonía con el corazón de Dios, están conectados y unidos. Los instrumentos, si están afinados, pueden ser ejecutados en cualquier momento. El violín tiene que estar afinado para ser ejecutado. O el cello. La guitarra también tiene que estar afinado. Cuando estaba en Pundang, estaba un hermano de Río Montaña y él tocaba la guitarra muy bien.
un domingo encontré una guitarra en un salón y le dije al hermano si podía tocar la guitarra. Y él agarró la guitarra, probó las cuerdas y dijo, las cuerdas no están alineadas y la guitarra no está afinada. No puedo tocarla. Aunque esté una persona que pueda ejecutar la guitarra bien, si la guitarra no está afinada, nadie puede cantar y tocar la guitarra al mismo tiempo. Si no está afinado, el instrumento no puede ser ejecutado. Asimismo, un instrumento afinado puede ser ejecutado en cualquier momento. Así pasa con la gente. Hay gente que está en sintonía con Dios. Afinados con Dios, ellos pueden caminar con Dios. En Génesis 2, Adán y Dios estaban en sintonía. Estaban afinados conjuntamente, caminaban juntos. Génesis 2 es un capítulo de la fe, de creer. Adán estaba afinado con Dios. Adán seguía a Dios. Pero en Génesis 3 ya es otra historia. En el capítulo 3 se le forma al hombre el mundo propio. ¿Cómo sucede eso? Satanás les introduce el mundo propio a Adán y Eva. A través de la serpiente se le acerca Satanás a Eva. Dios le dijo a Adán y Eva, puedes comer de todos los frutos del huerto de Edén, pero no puedes comer del fruto del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto. El día en que comiereis de él, ciertamente morirás. Dios dijo. Eva no guardó las palabras de Dios exactamente. Si Eva hubiera grabado esas palabras en su corazón, hubiera podido vencer la tentación de la serpiente, no por voluntad propia, sino que la palabra sería su promesa en su corazón y hubiera protegido el corazón de Eva de la serpiente. Pero no era una palabra exacta lo que tenía Eva. Ella agregó su pensamiento, tenía una teoría del mandamiento. Y eso no le bastó para poder vencer la tentación del diablo. La serpiente la tentó y ella comió del fruto. Hizo caso a la serpiente. Desobedeció la palabra de Dios, contrarió la palabra de Dios, comió del fruto y le dio a su marido Adán. Después de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, sus corazones cambiaron. En Génesis 3, capítulo 3, versículo 9, leamos juntos. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Adán y Eva, después de comer del fruto, se le abrieron los ojos. No se le abrieron los ojos para ver a Dios, sino los ojos para ver a sí mismos. En Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Después de pecar, se vieron. Antes solo veían a Dios, pero ahora se ven así. Se dieron cuenta que estaban desnudos.
Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Escuché tu voz y tenía miedo y me escondí. Satanás le introdujo el mundo propio. Se miró a sí mismo. Antes miraba a Dios y de mirar a Dios, ahora se enfocaba a mirarse así. Se cambió su corazón. Se escondió. Se vio a sí mismo. En Mateo 27, Judas Iscariote fue engañado por Satanás. Satanás engañó a Judas y le hizo vender a Jesús por 30 monedas de plata. Él fue engañado y por eso vendió a Jesús. Cuando Judas se miró, él dijo que yo vendí a Jesús, yo pequé. Se metió en sus pensamientos y Satanás lo guió así, llevándolo a la destrucción. Satanás hizo que coma del fruto del bien y del mal y así plantó el mundo propio en nosotros. Eso es Satanás. En San Juan 8:44 dice Satanás, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. El padre de mentira hace que el humano peque. Antes miraban a Dios y ahora nos hace mirar a nosotros mismos. Eso formó Satanás. Mucha gente cree en sí. Piensan que ellos son los dueños, que pueden hacer lo que quieren según su parecer. La gente mata, adultera, roba. Piensan que eso es pecado. Pero no piensan que vivir según su corazón, como les parece, no piensan que eso es pecado. No muchos piensan así. Vivir como les place, como quieren, es una vida mal vivida. Es un pecado, es un pecador. Es engañado por Satanás, pero no se dan cuenta. El apóstol Pablo un día llegó a ver que estaba siendo engañado por Satanás. Dijo, el que hace el mal no soy yo, sino el pecado en mí. Este pecado, este demonio, es el que me guía para hacer el mal. No soy yo, sino el pecado que vive en mí. Descubre que había vivido engañado por Satanás y de ahí él se libra de eso. Nos podemos percatar de ello. Vamos a fijarnos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre, el pecado entró al mundo. Este un hombre es Adán. Por un hombre, Adán, el pecado entró al mundo y a través del pecado llegó la muerte. Eso nos dice la Biblia. Si el corazón del hombre es guiado por Dios a través del cuerpo del hombre, la obra de Dios se manifiesta. Adán pecó, el corazón del hombre y Dios se desconectaron, se desligaron. Es la muerte espiritual.
Satanás entró en el corazón de Adán 나타나지 않습니까? y ha gobernado 근데 el 아담이 corazón del hombre. 하나님과 인간의 Desde 마음이 entonces, 단절되었습니다. a través del cuerpo humano, Satanás 그 영적인 obra. 출근이죠. 아담의 마음에 사단이 Efesios 들어가서 2, 사람들을 1. 그 Y Él os dio 하나님과 vida a 마음을 vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 그때부터 인간의 몸을 통해서 La gente 사단이 engañada por Satanás 일을 하기 시작했다는 거죠. no tienen conexión espiritual, comunicación espiritual con Dios. Han muerto en pecado. Están cortados de Dios y piensan que son los dueños, así viven. En ese corazón donde ellos gobiernan como dueños, eso ha hecho Satanás en nosotros. En Isaías 55, versículo 6, dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice que el malo deje su pensamiento, ese camino, ese pensamiento que nos metió Satanás, ese corazón que está convencido de que Él es dueño de su vida. Es pensamiento del diablo. Entonces, fui engañado por el diablo. Ese pensamiento que me metió el diablo es lo que he seguido en mi vida. Si uno se da cuenta de eso y puede arrepentirse, volverse, dice que vuelva a Dios, nos dice la Biblia. Satanás engañó al hombre. Vamos a fijarnos en la identidad de Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás es el que engaña a todo el mundo. Satanás engañó a Adán y a Eva que vivían en el Edén. En Ezequiel 28, versículos 12 y 13, dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Satanás era hermoso. Dice que por tu hermosura te pusiste arrogante. Era un ángel hermoso, pero por su belleza, su corazón subió, se elevó, se corrompió y se volvió en el diablo. La característica del diablo es la arrogancia. En Isaías 14 dice: tú que decías en tu corazón subir al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Satanás entra en el corazón de la gente y lo eleva. Hace que crean en sí mismos, que se quieran manifestar, revelar. Todo esto viene del diablo. El carácter del diablo. En San Juan 8:44 es el homicida. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Cuando habla de mentiras, habla de sí mismo, de suyo propio. La gente hablan de sí mismas, hablan de que tienen razón, dicen de sí mismos. Las personas hablan de sí mismas. ¿Qué es la mentira? Es hablar de uno suyo propio. La palabra de la verdad, la palabra de Dios. Si no estamos hablando de eso y solo uno habla de sí, esa es la mentira. La promesa, la palabra de Dios es la verdad. Y si no hablamos de la palabra de Dios y hablamos en que tenemos la razón, de mi justicia, en mi corazón, esa es una mentira. Satanás es mentiroso, es el padre de mentira y es arrogante. Es el opuesto de Dios. Es el que va en contra. Es el que corrompe el orden. Es el carácter del diablo. Es arrogante, se eleva, quiere mostrarse, quiere poner su opinión, quiere protegerse. Son todas estas características del diablo. Si ven la actividad de Satanás, vamos a ver Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Satanás dice, se le castigó para comer polvo todos los días de su vida. Él se aferra a nuestra carne. Él gobierna, domina el mundo de la carne. Entonces, el fruto del bien y del mal dice que el fruto del conocimiento del bien y del mal se veía deseable y que parecía que iba a dar la sabiduría. Se veía deseable. Todo lo que se ve deseable, algo que parece que te va a dar la sabiduría. Y con estas cosas Satanás nos engaña. En Primera de Juan dice que el deseo de la carne, el orgullo, las cosas del mundo, el deseo de la carne, de querer mostrarse, con estas cosas Satanás nos engaña y hace que nos alejemos de Dios. Si nos fijamos en la obra de Satanás, Satanás engañó así a Jeroboam. En Primera de Reyes 12, así engañó a Jeroboam. En la época de Jeroboam, él era rey del norte y del reino de Judá era Roboam. Los israelitas querían ir a servir a Dios en el templo de Dios. En Israel, el templo estaba en la tierra de Judá, Jerusalén. En el norte, en el reino de Israel, para poder dar sacrificio a Dios, tenían que ir al sur para dar este sacrificio, porque el templo de Dios estaba en el sur, el reino de Judá. Pero Jeroboam tenía miedo de que su gente del norte vaya al sur a dar este sacrificio en el templo, porque Roboam
dominaba esa región. 여로보암이 다스리는 유다 나라에 있는 Pensaba, ¿qué tal si la gente se va al sur a menudo porque tienen el templo ahí 이렇게 하다 y un día me traicionan, me dejan y todos se van a mudar al sur? 북쪽에 나를 다 버리고 나를 배신하고 Este corazón 북쪽으로 se lo 내려가거나 puso Satanás. Y si Satanás se lo puso, él podría decir, 마귀가 no, 넣어주는 거죠. Dios me puso como rey. 마귀가 넣어줬으면 Dios me puso como rey del norte. 아니 하나님이 나를 왕으로 세우셨잖아. Si Dios me puso como rey, voy a ser rey mientras que Dios me deje, me permite. Entonces no habría problema. Pero Satanás puso en el corazón de Jeroboam, todos se van a ir al sur, donde está el templo. Todos se van allá. Le metió ese pensamiento. Entonces Jeroboam, en su pensamiento, hizo un plan, ideó un plan. Puso en Dan y en Betel un altar y puso un becerro de oro y le dijo a los israelitas, este es tu Dios. Los engañó e hizo que un israelita común, ordinario, sea sacerdote. Y puso otra fecha, puso el 15 de agosto, engañando al pueblo y les dijo que no se tenían que ir al sur. Ya no había necesidad. Que vayan a servir a Dios en Dan y en Betel, donde está el altar, donde está cerca. 그곳에 가서 하나님을 섬기면 됩니다. 여러분 가까운 곳에 가서 하나님을 섬기십시오. Y así les quitó ese corazón de querer ir a servir a Dios en el sur, en Jerusalén. Entonces servían ahí en Betel y ponían a cualquier persona como sacerdote. Jeroboam fue engañado por Satanás. Cuando Satanás nos engaña, y así llega la miseria. En el Nuevo Testamento, Satanás engaña a Judas de la misma forma. Pone en su corazón la idea de vender a Jesús en su pensamiento. Es guiado por su pensamiento una y otra vez. Y así vende a Jesús. Satanás pone el pensamiento en Jeroboam y lo engaña. Y luego en Judas y lo engaña. También el corazón de Naamán le plantó ese corazón para engañarlo. Satanás engañó a Adán y Eva para que comieran del fruto del conocimiento del bien y el mal. Creó en ellos el mundo propio para que no siguieran la palabra de Dios y que vivieran siguiendo su pensamiento. La descendencia de Adán vive dentro de su mundo, lejos de Dios, donde ellos son el centro. Es lo que vemos. Si peleamos contra Satanás, no podemos ganar. Solo podemos luchar con él con la palabra de Dios. En el Edén, Eva fue engañada porque no tenía la palabra de Dios en su corazón. Ella perdió. Estaba engañada por su pensamiento. No pudo rechazar la tentación de la serpiente. No pudo evitar transgredir la ley. En Génesis 3, Satanás engaña a Adán y Eva
Ese mismo Satanás engaña a Jesús en Mateo 4, cuando Jesús ayunó 40 días. Se le acercó Satanás, le dice que transforme las piedras en pan. Con su pensamiento le dice que el hombre no solo de pan vivirá, sino de la palabra de Dios. Con esa palabra lo venció. Con la palabra escrita de Dios, venció a Satanás. La segunda tentación, Satanás le pone a Jesús sobre un altar, sobre un templo, y le dice que se tire, que los ángeles lo rescatarán. Y Jesús dice, no tentarás. Bien, la segunda vez, Jesús lo vence con la palabra de Dios. La tercera vez, Satanás le muestra el mundo entero y dice, si me adoras, te daré todo esto. Y Jesús le dice que en la palabra dice que solo hay que adorar a Dios. Jesús no venció a Satanás con su pensamiento, sino, está escrito, está escrito, está escrito. Con lo escrito, con las escrituras, Él vence a Satanás. El mundo propio en el hombre. Como le dice al general Naamán, como el general Naamán pensaba, en mi pensamiento es engañada pensando que en su pensamiento. En esta clase de Evangelio, ¿cómo podemos aprender a ser libres de nuestros pensamientos y podemos transferirnos al mundo de Dios? Vamos a seguir estudiando sobre eso en estas clases. Entonces vamos a hablar la próxima vez. Vamos a estudiar la próxima vez. Gracias.